Hola, ¿necesitas un Internet que poder mover de una casa a otra? ¿Tienes acaso un acceso a Internet en tu domicilio de muy poca velocidad? ¿No llega la fibra? ¿La central de Movistar está tan lejos que apenas tienes un par de megas o 3? En medio de todos estos condicionantes tan complicados, ¿se te ha ocurrido, por ejemplo, hacer teleformación o quizás estás probando el mes gratis de Netflix? Si todas estas cosas o algunas de ellas pueden estar dentro de tus intereses, escucha este programa. Hay algunas respuestas y hay pruebas muy interesantes de lo que puede ser tener en casa Internet a través de vías menos convencionales. Buenas, estás escuchando MobilTIC, tu podcast sobre tecnología desde el punto de vista de la movilidad y del Internet de las cosas. Hoy quiero compartir contigo mi propia experiencia de los 2 últimos meses. Ya en un episodio anterior hice referencia a mi manera de acceder a Internet, aunque fuera de una manera un poco tangencial. Yo vivo en una zona que, aunque está bien ubicada y aunque en estos momentos, ya comentaré después cuáles son las condiciones, tiene un acceso a Internet bueno, cosa que no ocurría así hace apenas un par de meses, a mi domicilio, a mi casa en concreto, a mi piso en concreto, no puedo traer la velocidad que yo necesitaría. Y durante 2 meses he estado probando la tecnología del Internet a través de 4G o de LTE. Quiero contarte cuál ha sido la experiencia durante estos 2 meses, por qué he decidido volver al ADSL antiguo, vamos a decir, y cuáles son los condicionantes que te puedes encontrar, sobre todo si vas a hacer un uso bastante intensivo de Internet. Veréis, yo vivo en un domicilio, de alquiler en este caso, en el que por razones constructivas lo único que llega hasta dentro del piso es el cobre de Movistar. Se ha intentado con otras compañías introducir lo que Euskaltel llama fibra, en este caso cable coaxial, y ni tan siquiera he intentado probar la nueva fibra de Movistar que ha llegado al barrio hace apenas 1 mes y medio o 2 meses. Por lo tanto, sigo contando con lo que contaba hasta ahora, que como digo es el cobre de Movistar que viene desde una central que está como a 4 kilómetros más o menos de mi domicilio. Eso supone que, según la compañía que me ofrezca el ADSL, a mi casa llegan entre 2 y 4 megas de bajada y aproximadamente 0,7 de subida. Significa, por lo tanto, que si hay cierta estabilidad en la línea, más o menos puedo hacer un uso razonable, pero para descargarme podcast, para descargar las actualizaciones de los programas informáticos, bien sea OS X o bien sean las distintas actualizaciones de los sistemas operativos de Apple, que es lo que suelo utilizar, pues puedo tardar una eternidad. Si a esto le sumamos el uso habitual de Spotify con descargas a mi móvil para después escucharlo offline en la calle, en fin, se eterniza. La solución que encontré, la que busqué y encontré, puesto que, como digo, no podía introducir la fibra, lo que llama Euskaltel Fibra, ni la fibra de Movistar, puesto que el tubo de plástico que viene desde el RITI, desde el cuarto, digamos, de telecomunicaciones hasta mi vivienda, está mal revocado, se mueve y el cable no entra. Se ha intentado de 1000 maneras y el cable no entra. ¿Vale? Es una condición muy concreta y muy específica de mi domicilio, pero que a lo mejor a alguno o alguna de vosotros os ocurre. Os puede ocurrir, y esto puede ser más habitual, que quizás no viváis en una zona urbana con un cableado bueno o cercano a una central, o que no llegue todavía la fibra de cualquiera de las compañías que la ofrecen. Si estáis en cualquiera de esas situaciones y, como yo, el ADSL que os llega es bastante deficiente en cuanto a velocidad,
bueno, pues podríais estar tentados o tentadas de utilizar el acceso a Internet a través de 4G. Sí, quizás es la primera vez que lo oís, a lo mejor. No es una tecnología nueva, es algo que se viene utilizando desde hace tiempo, pero bueno, no es la manera más habitual de acceder a Internet desde casa. No es ni más ni menos que el acceso a Internet que tenemos ya en los teléfonos móviles de última y anteúltima generación, todos aquellos que tienen 4G. Simplemente que en este caso lo que haces es contratar una tarifa específica para un router 4G que se instala en tu domicilio y que después no tienes más que llevar de un lado para otro, allá donde tengas cobertura 4 o 3G. Funciona especialmente bien si hay 4G. Con el 3G va un poquito lento. Se basa nada más que en esa misma tecnología de una tarjeta con un número X de datos contratados que te dan acceso a Internet porque crean una red Wi-Fi en tu domicilio o en tu coche, si es que la llevas en el coche, ¿vale? Porque una de las cosas que hay que decir es que es una tecnología que normalmente utiliza routers que, bueno, por supuesto, no necesitan conectarse a ninguna red telefónica, no llevan prácticamente ningún tipo de instalación, simplemente se enchufan a la red eléctrica, se introduce, mejor dicho, antes la tarjeta que tu compañía te manda, se enchufan a la red eléctrica y a partir de ahí tienes 4G allá donde lo pongas, ¿vale? Dentro de un radio de acción que a mi modo de ver, o al menos en el Huawei 5172, si no estoy diciendo mal el modelo, que a mí me trajo o me envió mi compañía, pues en fin, es un radio de acción quizás un poco más pequeño o un poquito más escaso que el radio de acción de un router ADSL normal. Bien, yo lo que hice fue buscar entre todas las compañías aquellas ofertas que me parecieran más interesantes. Lo intenté en primer lugar con Vodafone, que era la compañía que yo utilizaba de forma integral para todas mis telecomunicaciones. Vodafone, ya os digo que si os puede ofrecer acceso a Internet directo, que llaman, es decir, si desde la centralita de Movistar más cercana a vuestra casa, Vodafone os puede dar señal con su propia electrónica, tiene instalada en esa centralita sus aparatos electrónicos para daros su propia señal, aunque utilice el par de cobre de Movistar, Vodafone no os va a ofrecer que podáis ser clientes de esta modalidad de Internet a través de 4G en casa. Lo siguiente que hice fue fijarme en la oferta que la compañía Orange tiene en el mercado. No es una mala oferta, son algo así como 35 euros por 35 megas y en principio si no vais a hacer un uso intensivo podría ser suficiente. Claro que viendo las distintas ofertas me di cuenta que la misma compañía Orange a través de su marca Amena me ofrecía 100 gigas por 29,95, es decir, por 30 euros. IVA incluido y para siempre. Me decidí por esto último, aun sabiendo que Amena, bueno, pues cojea de algo que yo ya conocía porque mi móvil lo tenía con Amena. Y es el servicio de atención al cliente, que sigue siendo un servicio de atención al cliente deslocalizado, en donde prácticamente si tienes un problema no te resuelven absolutamente nada. Aunque por lo que he visto, tampoco en Orange directamente tienen un servicio de atención al cliente extraordinario. Bien, durante estos 2 meses yo he tenido este acceso a Internet, ¿vale? Un router que me enviaron por el que pagué 59 euros, es decir, no tienes que pagar después permanencia, ni tienes permanencia, pero pagas de entrada un router Huawei 5172 de última generación, que va muy bien, que trae una antena desplegable bastante importante, que te da un acceso al 4G, yo creo que majo, y he estado durante 2 meses usándolo. Bien, a favor es su precio, menos de 30 euros tienes internet en casa. A favor es la velocidad. Si estás en una zona con buena cobertura 4G, la velocidad puede ser enorme. Yo tenía aproximadamente unos 10, entre 7 y 10 de bajada y aproximadamente 4 de subida, pero esto en el centro de una gran ciudad con el 4G ahí a tope, podemos estar hablando pues de 20, 30, incluso más de bajada y 10 o 15 de subida, ¿vale? Como puede daros
vuestro móvil 4G si hacéis una medición de velocidad en el centro de Madrid, de Bilbao, de Barcelona, en fin, lo que es una zona de extraordinaria cobertura 4G. En zonas donde la cobertura 4G no es tan buena, como veis, sin embargo, la velocidad es buena. Triplicaba, en mi caso, la velocidad que obtengo a través del ADSL, que no es ninguna tontería cuando hablamos de velocidades tan pequeñas. Más cosas a favor. Bueno, yo lo desconectaba de esta casa, me iba a casa de mis padres, lo conectaba, donde no hay internet, lo conectaba y automáticamente allí también tenía internet, sin tener que hacer absolutamente nada, porque, insisto, estamos hablando de un ADSL, entre comillas, un acceso a internet para tus dispositivos absolutamente móvil. No estás sujeto a un domicilio, no estás sujeto a una línea telefónica, sino que tu acceso a internet es a través del 4G. Todo esto son ventajas. No sé si me dejo alguna más, pero desde luego todo esto son ventajas. Inconvenientes. Bueno, el principal y fundamental es que tienes una limitación en el uso de internet y una limitación aún mayor en las descargas. Es decir, de los 100 gigas que Amena te entrega, que están muy bien, están extraordinariamente bien, y para cualquier persona que no haga un uso intensivo pueden ser prácticamente una cantidad ilimitada de datos y no tiene por qué sentir ninguna diferencia con respecto a tener el ADSL normal. Bueno, pues eso, sin embargo, en mi caso, que en fin, produzco podcast, descargo podcast, utilizo Spotify y que además ha coincidido el uso de esta nueva tecnología con probar durante el primer mes y después suscribirme a Netflix y ver series, pues en fin, todos los días bastante y algunos fines de semana, según cómo está el tiempo o las cosas que tengo que hacer, con bastante intensidad, pues lo que me ha producido es que hay una limitación de descarga, ¿vale? Mejor dicho, de uso. Veréis que hacen una diferencia. Lo hace especialmente Amena. Porque Amena te dice que tienes 100 de uso de Internet, entre lo que subes y lo que bajas, no solo de descarga, pero además tienes también una limitación para la descarga, para lo que serían programas en los que tú, mejor dicho, usos en los que tú te descargas programas o subes programas. Mejor dicho, vuelvo a repetir, archivos, no programas, sino archivos completos. Puede ser un uso de P2P, es decir, estás haciendo descarga de una película que has encontrado por ahí, o un uso absolutamente legal y razonable, como es crear un podcast y subir el archivo, desear un podcast y bajar el archivo, ¿vale? Todo eso tiene una limitación de 5 gigas, que, bueno, también es una limitación importante. Pensad que cualquier proceso por el que tienes que actualizar tu sistema operativo de Mac, por ejemplo, podemos estar hablando de casi 1 giga. Si le da por actualizar a la Apple Televisión, al Mac y al iPad y al iPhone, pues ahí te estás llevando prácticamente a lo mejor 2 gigas. Entonces, si a lo largo de todo el mes tienes 5, pues ya te has cargado ahí prácticamente 1/3 o más de todo el límite de descarga. Que no de uso, porque el límite de uso, es decir, el uso para navegación, insisto, es de 100 gigas. Espero estar siendo claro con esto. Esta es una limitación, y es una limitación que yo pensé que no iba a ser importante para mí, pero que justamente al entrar en mi vida en estos momentos Netflix y al usar Netflix la maravillosa cantidad de 3 gigas por hora en la tarifa de alta definición, en la tarifa de casi 10 euros, 2 pantallas y alta definición, y al tener la tele preparada para alta definición y por lo tanto estar viendo Netflix en alta definición, significa que cada hora de Netflix estaba consumiendo 3 gigas. Significa, por lo tanto, que más allá de 30 horas de Netflix al mes ya acababan con toda mi tarifa. No me quedaba tarifa para hacer absolutamente nada más. Y definitivamente ya os adelanto que esto ha sido el motivo por el que he decidido 2 meses después dar de baja este servicio de Amena. También tenía otra dificultad, y es que yo el Mac lo tengo ubicado en una pantalla que tengo en el despacho, lo conecto a esa pantalla, el MacBook Air con el que trabajo, y eso está en el piso de arriba, con lo que el acceso al Wi-Fi que producía este router Huawei, pues no os creáis que no perdía la señal, sin embargo se atenuaba muchísimo la velocidad, perdía muchísima velocidad y a veces tenía que desconectar el MacBook Air
y bajarme al lado del router para poder obtener la velocidad suficiente para subir cosas o bajar cosas de Internet.